Hoy os voy a hablar de Tiresias, que nos va a hablar de la transexualidad y del conocimiento interior. Tiresias es un personaje que en un momento de su vida ve dos serpientes acoplándose y mata a la serpiente hembra, con lo que esto hace que se convierta en mujer. Y durante 7 años es una prostituta famosa y al cabo de este tiempo ve otra vez a las serpientes, a otras serpientes copulando y mata al macho, con lo que vuelve a recuperar su condición de hombre. El símbolo de las serpientes, como veis, es muy significativo aquí y siempre ha tenido como una gran relevancia como símbolo, porque tiene relación con la Kundalini o el punto energético que va desde el chakra raíz a la coronilla, que esto veis, por ejemplo, en la iluminación de Buda, que siempre hay una serpiente que se levanta detrás, y ese sería como el punto como de conocimiento o de sabiduría que siempre dan las serpientes, ¿no? Entonces, Tiresias tiene esa doble condición de que ha sido hombre y ha sido mujer. Tiene esos dos aspectos, ¿no? Es un personaje que tiene como los dos, las dos formas de entender el mundo, ¿no? Y, y eso le da, como decíamos, una sabiduría física y lo hace muchas veces como una especie como de mediador o profeta uh, por, esa, por esa sabiduría o esa conciencia que tiene interior, ¿no? Esa sabiduría interior, que lo hace un poco contrario a lo que es razonable o apolíneo. Él es un poco, él o ella, es un poco profeta o que comprende hacia dónde van las cosas. En la antigüedad, como era muy conocido este punto, porque si os acordáis, habíamos visto que hay un hijo de Afrodita y Hermes, que se llama Hermafrodita o Hermafrodito, que es un personaje también que tiene los dos sexos, ¿no? Entonces, esto es conocido. Hay muchos momentos en que podemos explicar de la vida de Tiresias, y uno, por ejemplo, es que con Cadmo honra a Dionisio vestido de mujer y se unen como a las Bacantes y a las Ménades, que son como las mujeres desatadas o en la expresión de su emocionalidad. Ese es un aspecto que él tiene en su lado femenino, ¿no? Pero también una de las cosas que le hacen más famoso es que hay una disputa entre Hera y Zeus. Hera siempre celosa porque Zeus tiene todas sus amantes y Hera siempre le recrimina este proceder, y entonces preguntan a Tiresias quién siente más placer en el coito, ¿no? En el acto sexual. No exactamente en el coito, pero sí en el acto sexual, ¿no? Y entonces Tiresias les contesta que si se divide la atracción sexual en 10 partes, una es para el hombre y 3 veces 3 para la mujer. Que esto nos daría como mucho juego como para hablar de las diferentes formas de sexualidad femenina. Entonces Hera se enfada muchísimo porque ella creía que le daría como más la razón y lo ciega, y de alguna forma, aunque haya esta ceguera que ya veréis que en otros momentos se habla de que esa ceguera ya la tenía Tiresias inicialmente, pero esa ceguera le da como la posibilidad de tener la visión interior, porque y dice que incluso
como que puede entender el lenguaje de los pájaros, y entonces Tiresias tiene como esa comprensión. También en otra versión, Atenea, o sea, es una versión en la que la ceguera le viene porque Atenea lo ciega porque ha visto desnuda, porque la ha visto desnuda a ella, y su madre, la madre de Tiresias, Cariclo, le suplica que le devuelva la vista y entonces le purifica las orejas y le da como esos atributos que le caracterizan, ¿no? Que es esa comprensión. De todas maneras, hay otros momentos en los que Tiresias en la mitología sale muchísimas veces, que predice la grandeza de Hércules. Después también predice que Edipo es el asesino de Laio, su padre, cosa que hace que el mismo Edipo se saque los ojos. Hay una relación en este arquetipo con la visión interior y la ceguera externa, ¿no? Que esto se podría analizar también desde una perspectiva simbólica de que lo que vemos no es la realidad, sino que hay otra realidad más interior. Entonces, también hay ese punto de que siempre va con su bastón y ayudado por otros personajes, en el que hay muchos momentos en los que se le ve andando por los caminos y prediciendo cosas, ¿no? También predice, por ejemplo, que Antígona tiene que cumplir los ritos funerarios de su hermano, como hemos visto en el mito, aunque cuando lo hace ya es demasiado tarde, ¿no? También hay otro personaje que se llama Cénide o Ceneo, que es como un arquetipo parecido a Tiresias, en el que es una mujer que Poseidón la viola y ella le pide entonces que le conceda un deseo y entonces el deseo que ella pide es cambiar su sexo, ¿no? En vez de ser mujer, ser hombre. Y entonces eso lo hace como muy famoso porque después está con los argonautas, ¿no? Entonces es como conocida esta sensación de que hay como la necesidad como de comprender esos dos lados. También en el viaje de Ulises, Ulises le tiene que bajar al inframundo y allí justamente se encuentra con Tiresias y que le pregunta qué puede hacer y le ayuda como a sortear los peligros, le dice a dónde están Escila y Caribdis y le hace tomar conciencia de que Poseidón está enfadado porque ha dejado ciego a su hijo el cíclope Polifemo, que es una de las aventuras anteriores de Ulises. También hay una predicción en la que dice que Narciso morirá joven porque se enamora de su imagen. Esa es otra historia que también se habla de Tiresias. Tiresias tiene una hija que se llama Manto, que de ahí viene el nombre de Mantis o las Mancias, como vidente, que es una mujer que se mueve sobre todo en la zona de Italia, y que con su hijo Ognos fundan la ciudad de Mantua y hay mucha relación en la zona de Italia y también en Iberia funda Mantua Carpetanorum, Carpetanorum porque lo habían poblado los carpetanos, ¿no? Que es actualmente justamente la ciudad de Madrid. Como os decía, Manto es la que da origen a las mancias, a las videncias, como quiromancia o todas tantas cosas, ¿no?
y como que tiene esa predicción o esa capacidad, podríamos decir, como su padre, como de ver todo el tema del futuro y esa visión interior, ¿no? Y hay un, hay una historia de Manto que dice que añoraba su patria y lloró tanto que se formó una fuente en cuyas aguas todo aquel que tomaba estas aguas tenían el don de la profecía como ella, ¿no? Pero en cambio le acortaban la vida, ¿eh? Que esta es una relación también que sale con Narciso. ¿Eh? Bueno, por otro lado, Tiresias vivió muchísimos años, fue un personaje muy longevo y murió cerca de la fuente del Fusa, las crónicas dicen que murió por beber agua demasiado fría. Es curioso esta idea, como unas emociones frías es lo que lo llevan a morir realmente. Entonces, en otras culturas, por ejemplo, en la hindú, aquí está Ardhanisvara o Ardhani, que es una síntesis de Shiva y Shakti, que es también esa unión de los dos sexos, ¿no? Entonces, esto nos hace ver que siempre ha habido como ese punto de esos personajes que tienen la dificultad de definición en un solo sexo. Como que hay algo ahí que no saben muy bien, algunos lo viven muy mal o algunas porque querrían físicamente ser de otras maneras, ah, pero realmente en todas las culturas, en todas las razas, en todos los sitios, ha habido esos personajes que viven ese punto, ¿no? Como decía, de ambigüedad, que se sienten como atrapados en una forma física que no es la misma en la que se sienten interiormente. Esto es muy conocido y hay algunas de estas personas, por ejemplo, se sienten como muy atrapadas o muy poseídas por esta dificultad y les cuesta mucho según en el tipo de sociedad que vivan, ¿no? Pero de alguna manera no creo que esté actualmente en la sociedad como tan clarificado este arquetipo, con lo cual realmente puede ser a veces como muy doloroso para estas personas vivir, eh, vivir su vida, ¿no? Entonces, es este punto en el que se sienten andróginos, que no sienten que se definan de ninguna manera, es ese punto. Y eso, como os decía, normalmente da como ese punto como interior, como de comprender las cosas desde muchos puntos de vista. Y esa es la gran riqueza de estos personajes, pero también es algo que puede en algunos momentos conflictivarlos mucho, ¿no? Y hay algunas personas que luchan en ese sentido, pero otras lo viven más mal. ¿Eh? Hay muchísimas referencias en la literatura, como Apollinaire, que hace como un libro de la vida de Tiresias, que Edgar Brown también. Hay películas que hablan de esos personajes ambiguos que no saben definirse en ese sentido. Por ejemplo, Paul Atreides en la saga de Dune es un personaje ciego, pero que tiene la visión profética, que también tiene esta relación con Tiresias, y tantas otras películas como La chica danesa, que es también un personaje andrógino.
El personaje de Tazio de Muerte en Venecia también tendría, si acaso, un poquito esta forma como que no es definida, ¿eh? Y hay cómics en los que también se habla de este aspecto como algo como casi reivindicativo, ¿no? Igual que lo hizo, evidentemente, David Bowie, que quiso abrirse como a conocer los dos aspectos de la sexualidad. También las drag queens suelen tener como ese punto, como el que hemos dicho antes, de que Tiresias se une con Dionisio y con las bacantes están como de fiesta. Es otro aspecto como más positivizante o menos, no sé, como menos dificultoso lo que habíamos dicho antes de las personas que a veces tienen depresión por ser de esta manera, ¿no? Entonces, esto es un lado, podríamos decir, más lúdico y más abierto. Hay muchísimas descripciones de este arquetipo y hay quien lo vive bien y hay quien lo vive mal, ¿no? Y os quería dejar como última imagen un cuadro de Mark Rothko que se llama literalmente Tiresias, ¿no? Y entonces aquí es la expresión que este pintor hace de este personaje. Bueno, ya sabéis que tengo un libro en los que describo los mitos de los signos del zodíaco y aquí tenéis las credenciales por si queréis contactar conmigo.